¿Qué tal? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante, declaración anual de personas físicas, las posibilidades de pago que tienen para hacer el pago de impuesto de la renta en caso de que esto hubiera ocurrido así. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Como les comentamos, hoy vamos a platicar de un tema que está totalmente de moda, la declaración de personas físicas, que a diferencia de otros años cuenta con una prórroga. Y para platicar del tema tenemos como siempre a nuestro panel de expertos, a la contadora Sandra Cuevas, al maestro Felipe Dionisio, y en esta ocasión nos acompaña, y le agradecemos mucho que lo haga, al contador Efraín Salvador Miramón, quien además de contador público es licenciado en Derecho, que tiene múltiples funciones en distintas comisiones en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y bueno, tiene una amplia experiencia como expositor, como conferencista, como consultor. Efraín, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, mi estimado doctor. Bien, pues hoy vamos a platicar de personas físicas y de esta declaración anual que, bueno, pues ya tendría que estar presentada la declaración, pero finalmente dieron una prórroga por toda esta situación que tenemos del COVID-19, por todas estas características particulares a las que se está enfrentando el sistema tecnológico del SAT. Y a mí me gustaría preguntarte en principio, ¿por qué se da la prórroga? ¿De verdad es porque nos quieren ayudar? Hay quien dice que incluso es porque no quieren que la persona física que normalmente pide devolución de saldo a favor lo haga masivamente en los plazos al 30 de abril. ¿Cuál es la realidad de la nueva fecha para presentar la declaración anual de personas físicas? Pues mira, te comparto, mi estimado doctor, y a quienes nos acompañan, tanto a Sandra como a Felipe, pues les comparto mi visión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en comparación en declaraciones anuales de una persona física con una persona moral? La persona moral va pagando con un factor en su cada pago provisional. Cada pago provisional va aplicando un factor que denominamos coeficiente de utilidad. De tal manera que cuando viene la declaración anual hay que hacer la determinación del impuesto y pues calculamos de manera precisa lo que le corresponde, disminuyendo los pagos provisionales que se hayan realizado. ¿Ok? Entonces, el pago provisional, vamos a decirlo, se maneja a través de un dato estadístico que denominamos coeficiente de utilidad. En cambio, en las personas físicas, en la mayoría de los casos, se realiza su pago provisional a través de lo que conocemos como flujo de efectivo, que es lo cobrado y lo pagado. Entonces, en ese sentido, digamos que el pago provisional de diciembre viene a ser el acumulado de cada uno de los periodos y por lo tanto se asemeja mucho el pago provisional de diciembre a lo que se va a presentar prácticamente en la declaración anual, sobre todo hablando, vamos a poner el caso de honorarios y de actividades empresariales, que son una base importante de contribuyentes. Entonces, en este sentido, prácticamente presentar la declaración anual de este tipo de personas físicas conllevaría únicamente a determinar que ya se cumplió con la obligación durante todo el periodo o bien genere un saldo a favor, y es la que preguntaban, oye, y a lo mejor con el saldo a favor ahora se va a tratar de diferir. No, mi contribuyente, cualquiera de nosotros puede presentar su declaración anual y a partir de ese momento comienza a ejercitar su derecho de la devolución, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos ese esquema. Por otro lado, habrá otros contribuyentes, que ya estaremos analizando un poquito más adelante, en los cuales su declaración anual es poco probable que resulte con saldo a favor o en ceros. Vamos a poner el caso de un arrendamiento. Todo tiene que ver con la mecánica de sus pagos provisionales. Lo que tiene honorarios y actividades empresariales es que se van sumando todos los ingresos y al presentar su declaración de diciembre, decía yo, es muy similar a lo que se presenta en la declaración anual. Sin embargo, el de arrendamiento cada mes va presentando su declaración de pago provisional, pero no va sumando los ingresos, de tal manera que al momento de realizar el cálculo de la declaración anual puede resultar con un saldo a cargo o con un saldo a favor. Lo mismo sucede con contribuyentes que tienen dos o más ingresos de distintos capítulos o de distintas fuentes. Quien tiene sueldos y salarios junto con el arrendamiento, es muy probable
que resulte con un saldo a cargo en la declaración anual. Entonces, el universo de contribuyentes de personas físicas habría que segmentarlo en cuáles son actividades empresariales y honorarios exclusivamente, y generalmente en ellos ya habrá presentado, ya habrá cumplido con este ingreso por parte del Estado, ¿no? En cambio, en las personas morales, con este factor estadístico que se maneja, que denominamos coeficiente de utilidad, pues lo más probable es que en sus declaraciones anuales exista un remanente pendiente de pago, y muy probablemente por eso también no hayan emitido esta cuestión de prórroga, ¿no? Voy a poner esta situación como si yo fuera el Estado. Si yo fuera el Estado, es más probable que una persona moral tenga un impuesto a cargo y me tenga que pagarlo en marzo. Por lo tanto, no permito la ampliación de plazo. En cambio, una persona física es poco probable, o son las menores, por decirlo de alguna manera, quienes puedan resultar en impuesto a cargo. Entonces, el efecto económico pues es menor para efecto del Estado, y por ello tal vez, en mi opinión, es que se haya dado esta cuestión de la prórroga hasta el 30 de junio del 2020, ¿no? Sí, yo me refería al efecto psicológico, ¿no? A que te dicen, tengo más plazo, me espero más tiempo, me voy hasta el final como siempre, y mucha gente, muchas personas físicas están pidiendo saldos en devolución, ¿no? Que además es una realidad hoy. Hay mucha gente que precisamente por la mecánica de cálculo que mencionas, en donde prácticamente actividad empresarial y servicios profesionales salen a la par, lo único que les queda es la deducción personal y entonces generan saldos a favor, ¿no? Y que Es es una correcto. cuestión bien clara. Pero los que tienen que pagar, porque además todos los demás capítulos prácticamente estarían en esa posibilidad, incluidos los de salarios que tienen que pagar los que tienen obligación de presentar su declaración anual. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen una obligación? ¿Cómo la van a cumplir? Ahora tienen hasta el 30 de junio. ¿Qué alternativas les quedan a ellos? Fíjate que en esta cuestión es sumamente interesante, como bien comentas, los de sueldos y salarios, ¿no? Que esa es una gran parte de contribuyentes que se encuentran en ese sector, y por lo tanto es muy factible que resulten, uno, con saldos a cargo, aunque suene extraño, porque un trabajador diría, oye, si ya el patrón me retuvo, ¿cómo es que en mi declaración voy a resultar con un impuesto a cargo? Recordemos que en sueldo y salarios hay momentos, o hay circunstancias en las cuales se les llega a aplicar el denominado subsidio al empleo. Pero cuando se hace el acumulado anual, muy probablemente ese subsidio para el empleo no se tenga derecho a recibirlo, y por lo tanto se hace una mecánica para tratar de compensar ese beneficio que en su caso haya recibido el trabajador, y por lo tanto le pueda resultar un impuesto a cargo. Lo mismo que puede suceder con el de arrendamiento, lo mismo que puede suceder con quien tiene dos fuentes de ingreso, como lo señalábamos, que al momento de presentar su declaración anual tenga este saldo a cargo, y por lo tanto la idea sería que tenga que presentar su declaración, pero la opción que tiene es, uno, pagarlo en ese momento, o bien un plazo de 6 parcialidades. Esas serían las dos situaciones en las Sí, cuales hasta ahora 6 parciales. tendría. Y fíjate que es una opción de financiamiento que evidentemente, como cualquier financiamiento, tiene un costo y hay personas que tendrían que definir si es más conveniente pagar en este momento o si vale la pena tomar el financiamiento y absorber el costo que esto implica. Pero eso nos gustaría que nos platicaras después del corte. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de la declaración anual de personas físicas y de las posibilidades que se le presentan a este tipo de individuos que tienen que pagar sus impuestos antes del 30 de junio, según la prórroga que dio el SAT. Vamos a un corte Así y es. regresamos. Estamos en Diálogos Fiscales, Infocalem Online, y regresamos para seguir platicando de esta declaración anual de personas físicas.
estamos de regreso platicando de la declaración anual de personas físicas y tenemos aquí al contador Efraín Salvador Miramón que nos está platicando de ello, Sandra y Felipe que nos están apoyando. Y nos comentabas que hay una opción de financiamiento, que tenemos un saldo a cargo como personas físicas en cualquier régimen y entonces existe la opción de que paguemos entre 1 y 6 parcialidades. ¿Cómo aplica? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Opera alguna autorización? ¿Es de facto? El mismo formato nos permite y nos dice cómo tenemos que pagar. ¿Cómo se hace este pago en parcialidades? Porque hay mucha gente que nos está siguiendo y que le gustaría conocer cuáles son esas opciones y cómo las tomamos. Bien, pues para comentarte sobre esta opción, ahorita estamos viviendo realmente una crisis económica a nivel personal y es para muchísimas personas, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues mi obligación como contribuyente sería tener que pagar mi declaración en una sola exhibición. Sin embargo, a través de una regla miscelánea se permite que yo pueda optar por pagarlo hasta en 6 parcialidades. Ahora, ¿en dónde tengo que, entre comillas, solicitar que se me dé esas 6 parcialidades? Pues al momento de presentar la declaración anual, cuando resulte el impuesto a cargo, tendré que optar por señalar, por manifestar dentro de la propia declaración que yo lo quiero pagar en N número de parcialidades. Y este dato sería interesante. Yo tengo que ver mi flujo personal de ingresos para determinar si me voy a 2 parcialidades, a 3 o a 6. La máxima son 6, pero puedo elegir 4, puedo elegir 5, ¿no? Ok, entonces, hay una adición. ¿Cuánto cuesta el financiamiento? ¿Qué tan caro es, digo, en relación con otras? Porque una de las opciones sería, por ejemplo, recurro a un financiamiento bancario. Mi misma tarjeta me podría dar esta posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este financiamiento? ¿Cómo medimos si es o no probable? Y si es o no Mira, conveniente. sí, claro, todos nos preguntamos, oye, ¿qué tanto me va a costar esto, no? Porque al final, pues tampoco se trata de que yo divida las 6 parcialidades y esté pagando en 6 abonos pequeños de la misma cantidad, pues todos sin ningún financiamiento, ¿no? Al final sí hay un financiamiento, pero desde el punto de vista económico es mucho más viable esta cuestión económica que incluso financiarme de manera extemporánea, ¿no? Es decir, ¿cuál es la Así forma es. extemporánea? De que yo tenga que pagar recargos porque diga, bueno, no la presento en junio, la presento en agosto y ahí pago, ¿no? Pero ahí ya lleva un financiamiento de un recargo de 1,13%, 1,47%, que es mucho más caro estar haciéndolo de manera extemporánea que utilizar esta facilidad que es relativamente mucho más económico, ¿no? Maestro, una pregunta. Aquí en esta situación, también como en algún momento salió la determinación por parte del IMSS, en el sentido que pueden hacer también pago parciales, digo, obviamente son contribuciones distintas, pero en su momento también se llegó a comentar el tema de los recargos, incluso las multas y actualizaciones que tendrían que hacer en este caso los contribuyentes. En este caso, referente al tema del pago a parcialidades de la declaración anual, ¿tendríamos esta situación o sería completamente diferente? Es decir, ¿tendremos también multas y recargo de actualización o hablamos únicamente a lo mejor de una de ellas nada más? Qué interesante pregunta haces, mi estimado Felipe. Fíjate que en este sentido, la materia del impuesto sobre la renta, o en este caso del SAT, es algo distinta a la materia del IMSS. En este caso, esta facilidad de 6 parcialidades conlleva al beneficio de uno no garantizar el interés fiscal, es decir, yo no tengo que ofrecerle nada a la autoridad fiscal por el beneficio que voy a tener de estas 6 parcialidades. Lo importante va a ser que yo cumpla durante ese plazo y la parcialidad, existe un factor, vamos a llamarlo así, un factor que aparece en esta regla miscelánea, en el cual ya conlleva tanto recargos como la actualización. Tú me hablabas de alguna multa. Observemos que ese factor no lleva ninguna multa. Es decir, si a mí resulta a cargo, vamos a poner un ejemplo, 15,000 pesos de impuesto a cargo, yo los 15,000 los puedo dividir en 6 parcialidades, voy a aplicar el factor y económicamente va a ser más beneficioso pagar esas 6 parcialidades que no incluyen ninguna multa a más tardar hasta noviembre. Y por lo tanto no necesito una autorización como sí en el caso del Seguro Social, ¿no? Que yo tengo que acercarme, firmar un convenio y toda la demás tramitología que conlleva. En el caso de la autoridad fiscal del SAT,
pues con que tú lo definas en tu declaración anual que vas a querer pagarlo en 6 parcialidades, podrás aplicar estos factores que son mucho más económicos que un pago extemporáneo, como lo comentaba, que es, el pago extemporáneo es mejor no lo pago hoy y decido pagar estos 15,000 pesos hasta noviembre. El costo financiero va a ser más alto que si yo me apego a esta regla miscelánea y irlo pagando en 6 cómodas mensualidades, y de esa manera al llegar noviembre me libero de la obligación de pago. Lo importante va a ser que en noviembre ya esté totalmente pagado. Contador, Ok. si me permite hacerle una pregunta igual al respecto. Imaginemos que ya yo presenté mi declaración anual, muy probablemente obtuve ingresos de varios capítulos previstos en la ley de ISR y eso me da como resultado un impuesto a cargo. Opto por este pago en parcialidades, que hasta donde entiendo en su recomendación, podría ser una de las opciones por la situación económica que todos estamos viviendo. Entonces, si yo opto por este pago en parcialidades, las líneas de captura me las da de forma automática, me da la de la primer parcialidad, tengo que solicitar esas líneas de captura. ¿Cuál es el procedimiento una vez que yo opto por este pago en parcialidades? La opción, como lo comentaba, está dentro de la propia declaración anual. Por lo tanto, al presentar la declaración anual, estaremos pagando nuestra primera parcialidad. Al enviar la declaración anual, también nos estarán llegando nuestras líneas de captura para como es un factor fijo sobre el que se calcula las parcialidades subsecuentes, entonces también el sistema nos va a entregar la parcialidad, las 5 parcialidades que estarían pendientes de pago. Ahora, en este punto sería interesante también comentarte lo siguiente, mi estimada Sandra. ¿Qué pasaría si yo ya tengo mis líneas de captura, que ya presenté mi declaración anual y por alguna situación no lo pagué en el tiempo que estaba previsto? ¿Cómo nuevamente vuelvo a obtener otra vez mi línea de captura? Ahora, pues ya, digamos, porque ya se me fue la fecha. Entonces yo tengo como opción 3 alternativas. Presentar una aclaración a través de la página de internet del SAT o llamar incluso por teléfono a la autoridad fiscal, comentarle que se me fue mi fecha en la línea de captura porque las otras están en tiempo, las otras parcialidades están en tiempo, se me fue la parcialidad 2, no la pagué en tiempo, se me pasó. Y entonces a través de estos mecanismos yo puedo obtener una nueva línea de captura con los nuevos importes y la podré pagar y las parcialidades subsecuentes que había pactado, ya tengo las líneas de captura. Me recordaré nuevamente, ¿verdad? Que Y no se me vuelvan a pasar nada más eso. muy bien, y fíjate que hay muchas preguntas en este tema de personas físicas de los distintos regímenes. Vamos a hacer un siguiente corte porque el tiempo nos apremia y regresamos para seguir platicando de la declaración anual de personas físicas. Quédese con nosotros. Bien, y estamos platicando de personas físicas y estamos viendo, además de las alternativas de pago, qué pasa si por ahí se nos va un plazo y si no hacemos un pago. Nos explicaba el maestro Salvador, Efraín, ¿qué tenemos que hacer? Y me parece interesante, ¿no? Que incluso por teléfono, hoy como están las cosas, por teléfono podemos actualizar este pago que se nos fue, que nos calculan nuevamente el pago. Y hay muchas situaciones que se dan en la práctica. En estos tiempos, normalmente los contadores estamos
sumamente requeridos porque hay muchas dudas que tiene la gente. Y hay una cuestión que a mí me ha pasado de forma recurrente y la entiendo perfectamente, pero la gente que está en el caso no, con los pensionados. Porque resulta que hay gente que trabajó toda su vida y entonces recibe una pensión del ISSSTE, otra pensión del Seguro Social, una pensión privada, y por ahí en algún momento se ajustó lo que entonces era el artículo 90, lo que hoy es el artículo 93 de la Ley de Renta, que habla de las exenciones hasta por 15 UMAS elevadas al año, y resulta que estos pensionados, cuando suman el total de sus pensiones, pues quedan fuera de los parámetros de exención y entonces tienen que pagar un impuesto para el cual no están preparados. ¿Qué nos puedes comentar de este tipo de casos? Porque suelen ser cantidades importantes las que les resulta en su declaración anual. ¿De qué tendrían que ir previendo? Porque aparte les parece injusto, ¿no? Pero bueno, pues al final del día es la acumulación de una suma importante y resultan saldos a cargo. Sí, efectivamente, como bien lo comentas, uno de los grandes problemas que surgen al presentar esta declaración anual son precisamente nuestros amigos pensionados, que tienen dos tipos de ingresos. Bueno, tienen un tipo de ingreso, pero vienen de dos fuentes distintas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo como pensionado, voy a poner un ejemplo, obtengo 400,000 pesos de una persona, de un ente, y obtengo 400,000 pesos de otro ente. Pero en ninguna parte de la ley me obligan a mí como pensionado a decirle a alguno de los dos que pues ya estoy siendo pensionado y que me apliquen la exención solamente en uno. Por lo tanto, cada ente dentro de sus obligaciones calcula la exención que me corresponde y por lo tanto lo van aplicando de manera mensual. Cuando yo, como bien comentas, en la declaración anual tengo que sumar los ingresos de los dos entes, entonces solamente tengo derecho a una sola exención cuando durante todo el año me aplicaron dos exenciones. Entonces va a generar un saldo a cargo. En este sentido, entonces, ¿qué es lo que sucede con mi pensionado? Que el importe es significativo para él tenerlo que pagar en una sola exhibición. Por lo tanto, le dejamos abierta esta puerta de que pueda pagarlo en 6 parcialidades. Ahora, esto va a ser recurrente año con año. Año con año va a estarnos en la misma situación. Entonces, aquí la sugerencia sería para mi estimado pensionado es que de la pensión que estoy recibiendo, destinar una parte, vamos a llamarlo a una inversión fija, donde yo no tenga que moverle nada, para que al término del año, pues yo tenga esos recursos para poder sufragar este impuesto, porque durante el año me vi beneficiado realmente con algo que no me correspondía. Y no tiene que ver con que la ley sea injusta. Al final, lo que está haciendo es sumar todos los ingresos y determinar que yo solamente tengo derecho a una exención de alguno de estos dos entes. Entonces, sí es muy probable que resulte un impuesto a cargo, ¿no? Maestro, Efraín, una pregunta. Por ejemplo, con el tema en este caso de la declaración de personas físicas, muchas veces en la práctica se suele dar que ante una situación de un determinado régimen, por ejemplo, a lo mejor personas físicas que obtienen ingresos por indemnizaciones a los trabajadores, muchas de las veces esas personas no suelen hacer la declaración anual. En la práctica se ve mucho, es decir, más allá de la multa que pudiese generar por no presentar la declaración anual, se ve mucho esta situación en la que podríamos tener a trabajadores que no lo hacen. ¿Cuál sería la implicación mayor de no hacerlo en su momento, ¿no? Mira, como bien comentas, hay mucho falta de conocimiento de cuándo debo de presentar mi declaración anual y ante la ignorancia lo dejo de hacer. Uno podría decir, bueno, pues la multa va a ser más que suficiente, ¿no? Lo delicado en el término de la declaración anual es que no lo veamos solamente como cumplir con una forma. Hay veces en las cuales trabajadores pueden ubicarse en algo que conocemos nosotros desde el punto de vista contable fiscal, como lo que es la discrepancia fiscal. Y en ese punto de la discrepancia fiscal, vamos, ni siquiera se es benevolente en cuanto a si tenías obligación o no de presentar declaración anual. La discrepancia fiscal es aplicable a cualquier tipo de contribuyente. Y cuando la autoridad detecta la discrepancia fiscal, que es que haya tenido más erogaciones que ingresos declarados, entonces se van a tomar ese diferencial como si fuera del ingreso del cual yo haya obtenido mayores ingresos, en este caso de sueldos y salarios. Entonces,
además de la multa, sería interesante que yo comenzara a tener una cultura fiscal personal para decir que yo nunca me ubique en un supuesto de discrepancia fiscal y presente mi declaración anual con la intención precisamente no tanto por la multa, sino por un riesgo de carácter patrimonial, ¿no? Que ese sería una situación mucho más delicada que incluso la propia multa. Por eso lo interesante o lo recomendable sería con nuestros amigos que no tienen la obligación, por decirlo así, de presentar anual, pero aún así acercarse a un contador, a alguien que los pueda asesorar para determinar que aun cuando no tengan que presentar declaración anual, que no se ubiquen en un supuesto de discrepancia fiscal. En la práctica, Okay. perdón, contadora, No sé, ok. doctor, contadora, cualquiera que quiera comentar, lo vemos mucho, sería muy recurrente esta parte. Por ejemplo, hay trabajadores que reciben esta indemnización constitucional y no presentan la declaración anual. Entonces, ¿a ustedes les ha tocado algún caso decir, bueno, el SAT ya le requirió o ya le llegó una notificación, alguna circunstancia así? Porque es cierto que casi ningún trabajador hace alguna situación al respecto, ¿no? Y por lo general casi ninguno hace una declaración anual, más allá de que tenga la obligación de hacerlo. ¿A ustedes saben de alguna situación parecida que les haya tocado en la práctica? Sí, Pues sí, claro, realmente, no presentar la realmente declaración anual tiene tenemos, esa consecuencia, claro. y Sí, más adelante, allá Sandra. aún, yo me quedo con el impacto de la reforma penal fiscal para 2020, ¿no? Hoy, y más allá de la multa, también tenemos esas implicaciones penales que están contempladas en ley y quizá para ese asalariado no, pero incluso para los que tienen actividad empresarial, profesional, tenemos implicaciones de acuerdo a la modificación que tuvo también el 17H, ¿no? Hoy, si no presentan una declaración anual, podrían enfrentarse incluso a una cancelación de certificado de sello digital y quedar imposibilitados en sus actividades, ¿no? Sumado incluso a esta crisis económica. Sí, hay una diversidad de situaciones y digo, y desafortunadamente el tiempo se nos termina y pudiéramos hablar 3 programas de esto, ¿no? Pero bueno, creo que hoy satisfacemos algunas necesidades de la gente que nos sigue. Me gusta mucho la forma en que nos abordaste el tema, Efraín, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. Sandra, Felipe, muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias. Me tengo que despedir del programa, pero les agradezco mucho y esperamos que nos acompañen en una emisión más y dejar la invitación abierta para que Efraín nos acompañe en otro programa y que continuemos en esta cultura, en esta generación de cultura fiscal. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Infocaldom Online. Los esperamos en la próxima emisión. Por favor, quédese con nosotros.